Saludos con todos. Hoy tenemos el gusto de presentar una guía de intervención psicoterapéutica breve desde el enfoque multimodal para el abordaje del trastorno por consumo de alcohol. En cuanto a la descripción, podemos decir que esta va dirigida a adultos jóvenes de 20 a 30 años y va a estar basada en el enfoque multimodal para el abordaje del trastorno por consumo de alcohol. Esta guía integra técnicas con respaldo científico, es decir, que nosotros hemos buscado artículos que tengan esta fiabilidad científica para la elaboración de esta guía. En cuanto al objetivo general, es favorecer la reducción del consumo de alcohol y la recuperación del funcionamiento integral en adultos jóvenes mediante una intervención psicoterapéutica breve basada en el enfoque multimodal. Por ello es que las sesiones a trabajar van a ser 10 con una duración aproximada de 60 minutos por sesión y van a ser desarrolladas una vez por semana durante un periodo de 10 semanas. Empezando por nuestra primera técnica, tenemos la entrevista motivacional y la evaluación multimodal. En cuanto a la entrevista motivacional, se va a realizar primero una recolección del historial del paciente en cuanto a su consumo y después vamos a fortalecer esta motivación para el cambio y vamos a reducir la ambivalencia que existe frente al consumo del alcohol. Pero todo esto se va a realizar mediante una comunicación empática. Esto está muy relacionado con la evaluación multimodal, porque aquí vamos a identificar todos esos factores que pueden ser sociales, personales, laborales, que están influyendo en el consumo. Y según esto vamos a diseñar un plan de intervención que va a ser adaptado para las necesidades de los adultos jóvenes de 20 a 30 años. En cuanto al objetivo, tenemos que es evaluar integralmente al adulto joven e incrementar su motivación para el cambio, identificando los factores biopsicosociales asociados al consumo de alcohol y su impacto en las áreas personales, académicas, laborales y sociales. En las actividades hemos propuesto el establecimiento del vínculo terapéutico, que es cuando existe esta primera interacción, la evaluación de la historia de consumo, la exploración de la motivación y el estadio del cambio, la identificación de factores personales, familiares y sociales, y la definición conjunta de objetivos terapéuticos realistas. Aquí lo más importante es determinar si la persona está con voluntariedad o no. En cuanto a los materiales, tenemos la historia clínica psicológica, la entrevista semiestructurada, aplicación de reactivos como el audit o el ASIS, hojas de evaluación psicológica y el registro del consumo del alcohol. Aquí también se puede hacer un autorregistro, es decir, que el paciente va a ir registrando en cuanto a su consumo, la duración, la frecuencia. Para la segunda técnica, hemos propuesto el análisis funcional del consumo. Esta técnica en sí permite identificar qué factores provocan y mantienen el consumo de alcohol. Con esta información se diseñan estrategias para que la persona aprenda formas más saludables de afrontar las situaciones de riesgo y prevenir recaídas. Eh, Dentro de lo que compete la descripción de esta técnica es que la misma consiste en analizar las causas y los factores que mantienen el consumo de alcohol en adultos jóvenes. El objetivo es comprender el problema para desarrollar estrategias que ayuden a controlar el consumo y disminuir el riesgo de volver a consumir el alcohol. El objetivo principal es identificar los factores desencadenantes y mantenedores del consumo del alcohol para así fortalecer estrategias saludables que favorezcan el control del consumo y también la prevención de recaídas. Las actividades que se proponen son las siguientes. Primero, registro de episodio de consumo. Aquí la persona pues va a registrar, sea en un libro, en un cuadernito, en un diario, lo que la persona desee, las ocasiones en que consume el alcohol. La siguiente actividad es la identificación de antecedentes. Aquí se analiza las situaciones, los pensamientos o emociones que ocurren antes del consumo.
También tenemos como actividad el análisis de pensamientos, emociones y consecuencias. Lo que se busca es identificar qué piensa, qué siente y qué ocurre después del consumo. También tenemos como actividad la elaboración del esquema funcional de ABC, en donde se busca organizar la información dentro de lo que es el modelo ABC, antecedentes, conducta y consecuencia. Y finalmente, el diseño de estrategias de afrontamiento, el cual plantea alternativas saludables para afrontar situaciones que antes llevaban a lo que es el consumo. Para estas actividades vamos a necesitar los siguientes materiales: un registro ABC de antecedentes, consumo y consecuencia, hojas de autorregistro de consumo, emociones o pensamientos, sea un libro, un cuaderno, lo que mejor se acople a la persona. Una escala de craving para evaluar el deseo de consumir y también material psicoeducativo sobre el consumo y también sobre la prevención de recaídas. En conjunto, el análisis funcional del consumo permite comprender por qué una persona consume alcohol, qué factores mantienen el consumo o la conducta y qué estrategias pueden implementarse para reducir el consumo y prevenir el riesgo de recaídas. Como tercera estrategia se plantea la psicoeducación sobre el trastorno por consumo de alcohol. Esta técnica consiste en brindar al paciente y, cuando es posible, también a la familia información clara y estructurada sobre el trastorno, sus causas, consecuencias y las opciones de tratamiento. De esta manera se busca que la persona comprenda mejor su condición, reduzca el estigma y participe activamente en el proceso terapéutico. Con esta intervención se pretende proporcionar información objetiva sobre el trastorno de alcohol y sus efectos, fortaleciendo la comprensión del paciente y su motivación para el tratamiento. Para lograrlo, se desarrolla una sesión expositiva sobre qué es el trastorno por consumo de alcohol, que va a ser apoyada con diapositivas o material audiovisual, seguido de un espacio para aclarar dudas y desmentir mitos relacionados con el consumo de alcohol. Y finalmente se entregará un folleto psicoeducativo con el fin de después aplicar una breve evaluación para verificar la comprensión de los contenidos. Todo este proceso se apoya en recursos como una presentación multimedia, como diapositivas sobre el trastorno por consumo de alcohol, folletos psicoeducativos impresos, un proyector o computador portátil y una hoja de trabajo o cuestionario breve para realizar la evaluación. A continuación vamos a hablar acerca de la técnica reestructuración cognitiva. Para empezar vamos a dar una pequeña descripción que es derivada de la terapia cognitivo-conductual, que consiste en identificar los pensamientos automáticos, creencias, distorsiones cognitivas y anteceden o mantienen el consumo de alcohol para luego cuestionarlos y sustituirlos por pensamientos más realistas. Esto se hace de una u otra manera para que la persona se dé cuenta de cómo está afectando las creencias erróneas que tiene hacia este tipo de situaciones, rompiendo así el ciclo entre pensamiento, emoción y conducta de consumo. El objetivo dentro de esto es identificar y modificar los pensamientos automáticos y creencias disfuncionales. Estas vienen asociadas obviamente con el consumo de alcohol, sustituyéndolos por pensamientos alternativos más realistas que disminuyen el riesgo de consumo y de recaída. Por ejemplo, si nosotros identificamos una creencia irracional ante el consumo de alcohol, intentamos reestructurarla, cambiarla y poner un nuevo pensamiento, que este será el pensamiento de una u otra manera que nos apoyará a futuro y será el preventor de recaídas. Dentro de las actividades vamos a trabajar psicoeducación breve sobre el modelo pensamiento, emoción y conducta. Aquí se les irá explicando que el pensamiento, la emoción y la conducta siempre vienen correlacionadas, que no se trabajan por separado. El registro de pensamientos automáticos relacionados con situación de consumo, y que es autorregistro tipo ABC, donde nosotros vamos a pedir al paciente que
él de una u otra manera vaya registrando todos los pensamientos automáticos o creencias irracionales que él crea que tenga. Identificación conjunta de distorsiones cognitivas, un momento en el que nosotros hacemos el registro de pensamiento. En terapia se va viendo cuáles son las distorsiones o cuáles son los pensamientos o creencias irracionales que está teniendo el paciente y el debate socrático y generación de pensamientos alternativos más adaptativos. Dentro de este el debate socrático y de generación de pensamientos alternativos es mediante el diálogo socrático llegar a que el paciente mismo se dé cuenta de sus creencias erróneas, sin necesidad de nosotros imponerle, sino que él llegue a ese objetivo. Vamos a hablar acerca de los materiales que se usarán. El formato de autorregistro de pensamientos, que prácticamente viene en un cuadradito donde se pone primero la fecha, se pone el pensamiento, se pone la emoción, la conducta y el pensamiento alternativo. En la fecha se puede registrar, por ejemplo, lunes 20 de julio, tal hora, el pensamiento, qué es lo que realmente pensó en ese momento, cuál es la emoción que tuvo en ese momento y la conducta que tuvo. Y a posterior se pone un pensamiento alternativo, que es lo que realmente se debería o se hubiese podido haber hecho. También se usará un lápiz, un esfero, hojas de trabajo y un cuaderno de tareas para el paciente. Como quinta técnica tenemos el manejo del craving. El craving en adultos jóvenes está relacionado con respuestas cognitivas y emocionales, lo que va a causar un aumento en la impulsividad y una marcada urgencia e impaciencia por el consumo. Es por ello que el manejo del craving no solo se trata en que el paciente deje de sentir esta impulsividad, sino más bien que aprenda a experimentar esta sensación pero que sepa controlarse y sepa cómo actuar ante ella. Por ello es que el objetivo es disminuir la frecuencia e intensidad del consumo de alcohol a través de la identificación de los estímulos que desencadenan el consumo y el fortalecimiento de estrategias de habituación y tolerancia frente a la necesidad de beber en adultos jóvenes. En cuanto a las actividades, hemos propuesto la evaluación de la intensidad del craving, y del nivel de impulsividad, la identificación de los estímulos externos e internos, es decir, los factores, qué es lo que está determinando o está promoviendo este estímulo. La psicoeducación sobre el craving, es decir, que vamos a informar sobre qué es esto, cómo funciona y quizás cómo podemos manejarlo. El análisis de la urgencia por consumir e impulsividad, las estrategias en técnicas de afrontamiento, como la respiración profunda, la respiración diafragmática, la práctica mediante simulación o role-playing. Bueno, esto hace referencia a crear situaciones que se pueden presentar, por ejemplo, en la vida cotidiana y hacer un repaso dentro de la consulta y cómo el paciente la aplicaría ya estando fuera de ella. En cuanto a los materiales, tenemos la escala multidimensional de craving de alcohol, EMCA, el registro de autorreporte, el material psicoeducativo como folletos e infografías sobre el craving, un cronómetro y audios de respiración diafragmática y unas tarjetas de apoyo con estrategias breves de autocontrol. Bueno, continuando con la exposición del proyecto de investigación, otra de las técnicas que se utilizó es la resolución de problemas y habilidades de afrontamiento. Bueno, esta técnica es importante porque va a radicar en que muchas personas con trastorno de consumo de alcohol utilizan estrategias poco adaptativas, por ejemplo, como evitar problemas, distraerse constantemente o reaccionar de manera impulsiva ante las emociones que pueden llegar a ser bastante fuertes por el hecho del consumo mismo. Y bueno, estas conductas dificultan el cambio y favorecen a que continúe el consumo. Como tal. En cuanto al objetivo, tenemos que principalmente se busca fortalecer las habilidades cognitivas y conductuales para que la persona aprenda a afrontar o enfrentar las situaciones difíciles de una manera más saludable. Esto con la finalidad de buscar que pueda resolver problemas, manejar el estrés y también mantener la abstinencia a largo plazo. Es decir, que los periodos de recaída sean más cortos también. Y para lograrlo, primero se evalúan las estrategias de afrontamiento mediante cuestionarios específicos. Después de esto, se va a brindar psicoeducación sobre la relación entre el estrés, los problemas cotidianos y el consumo de alcohol.
Posteriormente, se enseña un método estructurado para resolver problemas que consiste en identificar el problema, generar diferentes alternativas, valorar sus ventajas y desventajas, elegir la mejor opción y por último, evaluar los resultados obtenidos. También se trabajan técnicas de reformulación positiva para cambiar pensamientos negativos por otros más realistas o más adaptativos como tal para la persona. Se realizan ejercicios de comunicación asertiva y resolución de conflictos mediante juego de roles. Se fortalece la red de apoyo social. Y por último, se van a planificar metas personales y hábitos saludables que favorezcan una vida libre de alcohol. Y bueno, en cuanto a los materiales, ya para ir finalizando esta parte, em, bueno, algunos materiales incluyen cuestionarios como el Brief COPE o el Coping Behaviors Inventory. También guías de trabajo para resolver problemas, material psicoeducativo, ejercicios de reestructuración cognitiva, guiones para el role-playing y plantillas para planificar actividades y hábitos saludables. Y bueno, en sí, esta técnica fue planteada especialmente porque permite que la persona desarrolle recursos para enfrentar las dificultades sin recurrir necesariamente a las recaídas, o, en este caso que es el consumo de alcohol, aumentando así su capacidad para tomar decisiones más adecuadas y de esta forma también se va a reducir el riesgo de futuras recaídas. Sesión número 7 tenemos la técnica del entrenamiento en habilidades sociales. Esta en sí consiste básicamente en ver el contexto cultural de la persona debido a que existen diversas formas de comunicación y de comportarse. Estas siempre van a variar según la edad, según el contexto, el sexo, la clase social y en sí la educación. Una conducta socialmente aceptada depende de los objetivos de la persona que desee alcanzar y la situación en la que se encuentra. En sí, esta técnica tiene como objetivo fortalecer las habilidades sociales de los adultos jóvenes con trastornos por consumo de alcohol mediante el entrenamiento en comunicación asertiva, expresión de emociones, rechazo de la presión social y resolución de conflictos, para que en sí pueda aprender a fortalecer las relaciones interpersonales saludables y prevenir recaídas. Como ciertas actividades que se va a fomentar es la identificación de situaciones sociales que incrementen el riesgo de consumo en esta población de adultos jóvenes. También el entrenamiento en comunicación asertiva y expresión adecuada de sentimientos y necesidades, además de la práctica de respuestas asertivas para rechazar el ofrecimiento de bebidas alcohólicas mediante el role-playing y también ejercicios de resolución de conflictos y manejo de presión social. Todas estas actividades encaminadas para un entrenamiento de habilidades sociales. Dentro de ciertos materiales que se van a ocupar son tarjetas de casos o situaciones sociales, estas dentro del role-playing para que en sí pueda practicar esta comunicación asertiva y delimitación y poner límites en sí para que la persona pueda en sí rechazar estas bebidas alcohólicas. También hojas de trabajo para ir anotando su progreso, guía de habilidades sociales para aprender una comunicación asertiva, pizarra o rotafolio para ir marcando cuáles son los fallos que tal vez pueda tener la persona y otros materiales que en sí se puedan incluir. Terapéutico es la terapia breve estratégica, la cual nos va a decir de que ésta considera que los problemas se van a mantener por soluciones ineficaces que la persona ha intentado aplicar de manera repetitiva. Es decir, que la persona está tan ensimismada en una sola solución que no le está dando resultados o no le está haciendo lo más eficaz y efectivo posible. Estos patrones disfuncionales, mediante estrategias específicas,
que modifiquen la percepción del problema y promuevan nuevas formas de afrontamiento, favoreciendo así cambios significativos en un periodo breve de intervención, según Watlawick y Nardone en el 2014. Esto lo que nos quiere decir es de que la persona tiene que tratar de tener una nueva perspectiva acerca de la situación que está atravesando, para que de esta forma también, al tener una nueva forma de ver el problema, va a tener también una nueva forma de una posible solución que también va a ir descubriéndola junto a nosotros. ¿Cuál es el objetivo en sí? El objetivo sería modificar los patrones de conducta y las soluciones intentadas que mantienen el consumo de alcohol. Como les mencionaba, esta técnica lo que nos dice es de que vamos a tener una solución ineficaz que se está haciendo de manera repetitiva y reiterada. Es decir, que la persona piensa que esa sí o sí es la que le va a dar el cambio y la solución, cosa que no funciona. Entonces nosotros, mediante estrategias terapéuticas, vamos a tratar de orientar a generar nuevas formas de percepción y afrontamiento que van a favorecer el cambio y la prevención de recaídas en los adultos jóvenes. Esto para que precisamente amplíe este campo de visión la persona y también, por ende, va a tener una nueva forma de tratar de solventar su problema. ¿Con qué actividades lo vamos a hacer? Tenemos la aplicación de preguntas estratégicas para promover una nueva percepción del problema. Como bien lo dice, nosotros vamos a tratar de ir lanzando preguntas acorde a la persona, acorde al tiempo, acorde al paciente, para que de esta manera nosotros podamos tener en la persona, en el paciente, una nueva perspectiva acerca del problema. Y esto va a generar una nueva solución o un intento de. También tenemos una reestructuración del significado atribuido al consumo del alcohol, porque la persona ya lo consume y vuelve a consumir porque ya tiene un significado, ya tiene algo que él le ha dado como simbolismo, se podría decir, para que mantenga precisamente el consumo de alcohol. Entonces nosotros vamos a tratar de que esta persona vaya poco a poco modificando todo esto para que, por ejemplo, él vea de que el consumo de alcohol no le hace ser él, no es necesario. También tenemos prescripción de tareas estratégicas entre sesiones para de esta manera llegar a interrumpir con patrones disfuncionales. Esto enfocado en el que nosotros, mediante hemos ya terminado una sesión y ya quedamos para una próxima, lo que vamos a hacer en ese periodo intermedio es no dejarlo a la deriva al paciente. Vamos a plantear tareas específicas que pueden ser para que rompa este patrón disfuncional del consumo de alcohol y para que se enfoque y para que le dé su atención a otra situación, a otra actividad o lo que nosotros hayamos precisamente prescrito como tarea. También tenemos una evaluación del cambio obtenido y el ajuste de las estrategias terapéuticas. Esto precisamente para que nosotros, mediante vamos teniendo, como dice esta evaluación, vamos a ir viendo, por más pequeño que sea el cambio, lo vamos a ir notando. Vamos a hacerlo notar al paciente y esto también puede hacer de que la persona se enganche un poco más, quiera ver más resultados, está viendo una mejoría, entonces está viendo que de verdad es posible. Y también esto nos va a servir para tener este ajuste de estrategias terapéuticas, ya que precisamente la técnica dice que puede haber una solución ineficaz. Entonces puede que nosotros hayamos implementado una nueva solución, pero que ésta ya no da o no genera un cambio. Entonces, incluso ahí también tenemos que modificarla y tratar de buscar otra alternativa. Esto nosotros vamos a tratar de hacerlo con los siguientes materiales. Obviamente la historia clínica. Necesitamos conocer los antecedentes y todo el por detrás que tiene la historia del paciente para nosotros poder encaminarnos y estar un poco mejor direccionados. También hojas de registro y seguimiento. Esto nos va a servir para que precisamente podamos aplicar, por ejemplo, la última actividad que se mencionó con anterioridad. También un formato para identificación de soluciones intentadas. Precisamente, nosotros vamos a tratar de ir aplicando soluciones y una vez que veamos que no genera un cambio o que simplemente no funcionó nunca, pues vamos a tenerlas en cuenta para también no repetirlas o no volver a recaer en lo mismo, a enviar otra vez lo mismo y que la persona y en sí el paciente no sienta de que no hay una solución a lo que le está aconteciendo. También tenemos, obviamente, cuaderno y bolígrafos para hacer algunas de las técnicas que mencionamos igual con anterioridad y también un material psicoeducativo sobre prevención de recaídas. Esto con el objetivo de que nosotros podamos aportar la información anticipadamente al paciente para que el momento en donde pues a lo mejor se quiera presentar una situación de
presentar una conducta que puede llevarnos a una recaída, el paciente sepa identificarla, sepa asimilarla, hacerla consciente y que de esta manera pueda también tener las herramientas adecuadas para poder en ese momento dar una buena eh, atención a a aquel pensamiento, a aquella idea que puede hacer que volvamos al consumo. La técnica de activación conductual y fortalecimiento del estilo de vida saludable, que esta es una técnica terapéutica que fomenta la participación en actividades significativas y gratificantes para reducir conductas relacionadas con el consumo de alcohol. Promueve hábitos de autocuidado, organización y de rutinas y actividades recreativas, sociales y ocupacionales, fortaleciendo factores protectores que favorecen la abstinencia y mejoran la calidad de vida. Esta técnica tiene como objetivo incrementar la participación en la población de adultos jóvenes por medio de actividades saludables y reforzantes que favorezcan el bienestar integral y disminuyan la probabilidad de consumo de alcohol. En tanto a las actividades, tenemos la identificación de actividades que generen bienestar y satisfacción personal, organización de una rutina semanal con actividades saludables, definición de metas personales alcanzables a corto y mediano plazo, fomento de hábitos adecuados de sueño, alimentación y ejercicio, participación en actividades recreativas y sociales, fortalecimiento del autocuidado y bienestar personal. En tanto, los materiales necesitamos un registro de actividades del estado de ánimo diario, planificación semanal de actividades saludables, identificación de intereses y actividades gratificantes, un seguimiento de hábitos de sueño, alimentación y ejercicio, y así también uso de material educativo sobre bienestar y estilos de vida saludables. Finalmente, como última intervención, tenemos la prevención de recaídas, cierres terapéuticos y el plan de seguimiento. Dentro de la técnica, nosotros tenemos que en esta fase de tratamiento buscamos consolidar los avances logrados, identificando así las señales de riesgo y también las fortalezas de afrontamiento para mantener los cambios alcanzados. Aquí se incluye lo que es la evaluación de los resultados ya previos a las intervenciones de las técnicas anteriores, el refuerzo de los recursos personales y la elaboración de un plan de seguimiento que favorezca la recuperación y prevenga las futuras recaídas. El objetivo de esta técnica como tal es fortalecer estas estrategias de afrontamiento y consolidar los logros terapéuticos en adultos jóvenes mediante la elaboración del plan de prevención de recaídas y el seguimiento posterior al tratamiento. Dentro de nuestras actividades está el reconocer señales de riesgo y posibles recaídas, la revisión de estrategias de afrontamiento, el diseño de un plan de prevención de recaídas, el fortalecer apoyo social y familiar, la evaluación de los avances terapéuticos, la planificación del seguimiento a posterior y finalmente el cierre y la retroalimentación del proceso terapéutico. Dentro de los recursos que nosotros vamos a utilizar es el plan de prevención de recaídas con factores de riesgo y estrategias de afrontamiento, la identificación de situaciones y estímulos de riesgo, las tarjetas de apoyo con estrategias y el contacto de emergencia, además de la evaluación de la confianza para mantener la abstinencia, el registro de los avances y las dificultades y el material educativo sobre la prevención de recaídas y la promoción también de hábitos saludables. Esto es cuanto a nuestro plan de intervención en el consumo de sustancias. Muchas gracias.